En este video vamos a ver cómo disponer de una base para un espacio vectorial compuesta enteramente de vectores ortogonales entre sí y con norma 1 facilita enormemente las operaciones. Así, expresar un vector como combinación lineal de una base ortogonal es un procedimiento muy sencillo y vamos a ver que si tenemos un sistema lineal en el que la matriz es ortogonal, y luego veremos qué quiere decir que una matriz sea ortogonal, entonces la solución del sistema lineal es simplemente multiplicar por la matriz traspuesta. Pero vamos paso a paso. Así que, en primer lugar, vamos a definir el concepto de vectores ortonormales. Un conjunto de n vectores, desde q1 hasta qn, son ortonormales si se cumple lo siguiente. Es decir que si yo multiplico cualquier par de vectores distintos, el resultado es 0. Es decir que todos los vectores son ortogonales entre sí. Y si yo tomo cualquier vector y lo multiplico consigo mismo, el resultado es 1. Es decir que los vectores están normalizados. O sea que su norma es 1. Esa es la definición de vectores ortogonales. Con esta definición podemos hablar ahora del concepto de matriz ortogonal. Y una matriz ortogonal, si es una matriz cuadrada, y si esta matriz cuadrada, que vamos a denotar Q, tiene columnas que son ortonormales, y estamos hablando de que todas sus columnas son ortonormales, entonces Q es una matriz ortogonal. Fíjense que hablamos de matriz ortogonal a pesar de que sus columnas son ortonormales. Y una propiedad muy importante de las matrices ortogonales es que su inversa es la matriz traspuesta. Es decir que Q traspuesta por Q es igual a la identidad. Y la razón es muy sencilla. La matriz Q traspuesta tiene las columnas de A como las filas. Y si nosotros multiplicamos a esa matriz por la matriz Q con las columnas ortogonales, fíjense que el resultado de este producto nos da que los elementos en la diagonal resultan de multiplicar cada fila consigo misma. Por ejemplo, el tercer elemento de la diagonal de este producto sería multiplicar el vector Q3 traspuesta por Q3, y eso da 1. Y cualquier elemento que está fuera de la diagonal da 0, dado que, por ejemplo, Q1 traspuesta por Q2 es 0, porque estamos diciendo que son ortonormales. Es decir que este producto da como resultado la matriz identidad. Por otro lado, también tenemos el concepto de bases ortogonales. Y básicamente, bueno, hablamos de una base para un espacio vectorial cuyos vectores son ortonormales. Disponer de una base ortogonal simplifica enormemente las operaciones. Por ejemplo, supongamos que queremos expresar un vector b en el espacio vectorial generado por esta base como una combinación lineal de los elementos de la base. Es decir, queremos encontrar coeficientes x1, x2 hasta xn que combinados que nos permitan combinar los vectores en esa base ortogonal para generar b. Si recuerdan de un video anterior, en el caso general esto lo debíamos resolver planteando un sistema de ecuaciones de la forma ax igual b para conseguir esa combinación de las columnas de A que generaba el vector B, suponiendo que la base la colocamos como las columnas de la matriz A. Ahora, para ver cómo se simplifican las operaciones, vamos a multiplicar a ambos lados de esta ecuación el vector Q1 traspuesta. Tenemos de este lado Q1 traspuesta por B1, y del otro lado tendríamos, como x1 es un escalar, lo podemos colocar de esta forma, y de la misma manera lo podemos hacer con los demás términos, aplicando la propiedad distributiva. Fíjense que como los vectores en esta base son vectores ortonormales, tenemos que todos los términos se van a 0, excepto el término en el que Q1 multiplica a Q1, el cual se va a 1. Y por lo tanto tenemos que x1 no es más que Q1 traspuesta por B. Aquí, perdón, no es B1, sino B. Hay un solo B. Pero no hay nada de especial con Q1. Fíjense que esto hubiera ocurrido exactamente igual si hubiéramos multiplicado por el vector QI. Es decir que
en líneas generales, el coeficiente i, el iésimo coeficiente, es el resultado de multiplicar QI traspuesta por B. Así que si disponemos de una base ortogonal, encontrar esos coeficientes es tan sencillo como realizar una serie de productos vectoriales. Resolver el sistema lineal es entonces sumamente fácil. Otra manera de ver este resultado es expresarlo de una forma matricial, o sea, plantear el sistema lineal que se necesita resolver para hallar los coeficientes. Ese sistema lineal no es más que Q por X igual B. Fíjense que lo que estamos buscando son los elementos de X que hacen que la combinación lineal de estas columnas me dé como resultado el vector B. Básicamente este sistema lineal. Pero como sabemos que Q es una matriz ortogonal porque estamos colocando estos vectores de la base que son ortonormales, la solución de este sistema no es más que multiplicar por la inversa, que es la traspuesta. Esto se va porque es la identidad y por lo tanto X es igual a Q traspuesta por B. Básicamente la solución de un sistema lineal cuando la matriz es ortogonal es multiplicar el vector B por la traspuesta. Fíjense que multiplicar la traspuesta por B es precisamente hacer el producto X y Y es igual a QI traspuesta por B. Esto es equivalente. Entonces en este punto podemos tener bastante claro que cuando tenemos una matriz ortogonal, las operaciones de resolver un sistema lineal son sumamente sencillas. Además, otro punto importante es el siguiente. Si nosotros escribimos el vector B como combinación lineal de los vectores Q1 hasta Qn, ya con los coeficientes que hemos calculado tenemos lo siguiente. Tenemos que X1 sería Q1 traspuesta por B. Eso va multiplicado por Q1. Luego tenemos Q2 traspuesta por B multiplicado por Q2 y así hasta Qn traspuesta por B multiplicado por Qn. Fíjense que cada uno de estos términos no es más que la proyección de B sobre el vector Q sub I. Este sería la proyección de B sobre Q sub 1, esta es la proyección de B sobre Q sub 2 y así hasta la proyección de B sobre Q sub n. Y para ver por qué esto es así, utilicemos nuestra fórmula para hallar proyecciones. Sabemos que esta proyección no es más que Q1 traspuesta por B, o en el caso general QI traspuesta por B, sobre QI traspuesta por QI, y todo esto multiplicado por QI. Y fíjense que este término es 1, dado que el vector está normalizado. Por lo tanto, la proyección de B sobre el vector sub I, vamos a colocarle un subíndice I, no es más que Q sub I traspuesta por B por Q sub I. Y lo que nos está diciendo esta ecuación es que cuando una base es ortogonal, el vector B es el resultado de la suma de las proyecciones del vector B sobre cada uno de los elementos de la base. Un ejemplo relativamente sencillo de entender qué es lo que está pasando nos lo da la base canónica. Supongamos que estamos en R3, por lo que la base canónica son los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y queremos expresar el vector 1, 2, 3, este vector B 1, 2, 3, como combinación lineal de esta base. No es muy difícil ver que la combinación que da ese resultado sería 1 por el vector 1, 0, 0, 2 por el vector 0, 1, 0, más 3 por el vector 0, 0, 1. Es decir, el vector 1, 0, 0, el vector, aquí sale el vector 0, 2, 0 y el vector 0, 0, 3. Estos tres vectores no es más que proyectar el vector B sobre cada uno de los elementos de esta base. Gráficamente tenemos lo siguiente. Si este es nuestro sistema de coordenadas, este es x1, x2 y x3, estamos hablando del vector 1, 2, 3. Fíjense que ese vector es la suma del vector 1, 0, 0 más el vector 0, 2, 0 más el vector 0, 0, 3. Este sería 1, 0, 0, 0, 2, 0 y 0, 0, 3. O sea que el vector B lo podemos ver como la suma de su proyección sobre el eje X, su proyección sobre el eje Y y su proyección sobre el eje Z. Y
Esta fórmula general que escribimos más arriba, lo que nos dice que esto no es algo exclusivo de la base canónica. Esto ocurre cada vez que tenemos una base compuesta de vectores ortogonales. Para verlo visualmente más sencillo, trabajemos en R2. Si tuviéramos una base para R2 ortogonal, pero distinta de la base canónica, por ejemplo, este vector y este vector, que son ortogonales y supongamos que tienen norma 1, y queremos expresar este vector B, un vector B cualquiera, en términos de esta base ortogonal, lo que tenemos que hacer es sumar. Ese vector B es el resultado de sumar sus proyecciones sobre los elementos de esta base. Eso es lo que nos dice esta expresión que está arriba. Y eso ocurre con cualquier base ortogonal. Por último, veamos cómo simplifican los vectores ortonormales las operaciones cuando tenemos un sistema que no tiene solución exacta. Si en general hablamos de una matriz Q, que no necesariamente es ortogonal, sino que puede ser una matriz rectangular, por razones similares a lo que ocurría con matrices ortogonales, es posible demostrar que Q traspuesta por Q es igual a la matriz inversa. Es decir, que si la matriz es rectangular, Q traspuesta sigue siendo lo que se conoce como una inversa a la izquierda. La diferencia radica en que si la matriz es cuadrada, Q traspuesta por Q es lo mismo que Q por Q traspuesta. O sea, es una inversa a ambos lados. Pero esta expresión que está acá no necesariamente es cierto si Q es rectangular. Pero por lo menos sabemos que es una inversa a la izquierda, en cualquier caso. Así que las ecuaciones normales para un sistema como este, Q por X igual B, cuando la matriz está compuesta de columnas ortonormales, así sea rectangular, es lo siguiente. Sabemos que la solución de este sistema, la solución aproximada, pasa por multiplicar la traspuesta a ambos lados. Pero ahora, como esta es una matriz inversa a la izquierda, tenemos que en caso general la solución de mínimos cuadrados es precisamente Q traspuesta por B. O sea que las ecuaciones normales para el caso de matriz rectangular son exactamente iguales a la solución exacta. Es tan sencillo como multiplicar la traspuesta de la matriz Q por B. Esta sería la solución por mínimos cuadrados al sistema Qx igual B, y la proyección del vector X y la proyección del vector B sobre el espacio de las columnas de Q sería multiplicar Q por esa X aproximada. Lo mismo que hacer Q por Q traspuesta por B. Entonces fíjense que disponer de una matriz con columnas ortonormales también simplifica enormemente el cálculo de una solución por mínimos cuadrados.